Hola, listos para la emisión del discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Bueno, estamos en la carta a Filipenses que escribe Pablo desde Roma, aunque en Hechos todavía no llegamos a que esté Pablo encarcelado en Roma, pero nos falta poquito. Pero como les dije, quería yo ya ver esta carta que está muy interesante y así nos desaburrimos tantito de Hechos. Bueno, estamos en el capítulo 2. Y es una sección harto interesante, versículos del 1 al 11, donde quizás tenga yo otro discipulado del mismo texto, probablemente, pero aquí lo que voy a llamar la atención es, y lo puse así, kenosis y gloria o exaltación, algo así. Ahora, ¿por qué? Por esta razón. Porque dice en el verso 5 que tengamos el mismo sentir que hubo en Jesús. Y ahí está la clave. Que, dice el versículo 7, se vació. Y eso es lo interesante. Y eso es lo que llamo kenosis. Mira, la palabra griega que se despojó, es un término complejo porque te lo voy a ilustrar a la mexicana, como luego me gusta hacer las cosas, ¿no? Para que se pueda entender un poquito más. Como si voltearas un calcetín, tienes un calcetín, yo corro a campo traviesa, que ya les he dicho que voy toda traviesa, ¿no? En campo traviesa, pues hay fango, hay pastito, hay tierrita. Entonces llego y me quito los tenis, los sacudo, los limpio, e igual los tines, las calcetas. Pero lo que hago es que al quitarme la calceta, la sacudo porque trae lodo, trae tierra, pero luego la volteo para igual limpiarla. De tal manera que la suciedad exterior pues se limpia bien y la interior, porque penetra la telita, algo de agua, de barro, pues también lo limpio. Ahora, al decirte que volteo el calcetín, ¿sí? Kenosis es como un volteamiento, un voltearse, porque está perdiendo la forma. El calcetín no pierde la forma, conserva la forma de calcetín, pero el hecho de voltearlo, diríamos que alteraría su naturaleza en el sentido de que dejó de ser exterior para ser interior. Ay, si sirve el ejemplo. Entonces aquí nos está diciendo primero que Jesús tenía forma de Dios. Dice en el verso 6, y es la palabra correcta, morfeo, forma, teniendo forma de Dios, no quiso quedarse con ese exterior, ¿sí? Como el calcetín, vaya ejemplo que estoy usando, pero quiero ilustrar, sino que se volteó, se vació para tomar ahora la forma de hombre. Y lo que es peor, forma de dulos, forma de esclavo. O sea que tomando la forma de Dios a forma de dulos, y dice semejante al hombre. Mira, esto está interesantísimo. Dios nos hizo a imago Dei, a su imagen, y es la eternidad. Me he cansado de decirlo en todos lados porque a raíz de la Edad Media y de Tomás de Aquino y su combinación neoplatónica, aristotélica, supersticiosa del medievo y la escolástica, pues dio el aparato sacramental. Y entonces, dentro de sus muchas gracias de este cuate, en su suma teológica fue decir que la imago Dei era la moral, ¿te imaginas? O la sabiduría, o sea, buscando cualidades en el ser humano para decir esto se parece a Dios. Y eso es mentira, es falso, es error, es hasta yo diría blasfemia, porque ninguna cosa que nosotros podamos sentir buena o comparable a la divinidad es válida, ninguna. Somos corona de la creación, pero la paradoja es
que en corrupción, en la caída, esta corona de la creación, de la grandeza, se va a la miseria. Mira, te lo voy a decir en palabras claras. Desde este lado, hablando de la caída, somos el estercolero. Y un estercolero sucio. Ahora, el rescate lo hace Jesús, muerte, resurrección y reivindica la humanidad. Pero, ¿de qué te hablo? De que si Dios tuvo la puntada de hacernos eternos y que se contamina eso con la caída, pero la recupera Cristo para la inmortalidad en la presencia de Dios, aquí es al revés. Aquí agarra imago anthropos, ¿no? Imago Dei, imago anthropos, Dios. Entonces fíjate la dualidad, nos hace eternos y Él se hace mortal. Fíjate, yo nunca había escuchado maestro, predicador o escritor que lo dijera como lo estoy diciendo. Tienes las primicias de estas oraciones, de estas frases que estoy diciendo. Ojalá si alguien se las piratea me diera el crédito. Pero Dios toma la forma humana como nos había dado la forma divina de inmortalidad, toma la forma humana de mortalidad, se hace mortal, se hace imago anthropos. Entonces esto es sensacional porque ya comprendes mejor el término kenosis, que se traduce despojar, y que te ilustré pobremente con esto del calcetín volteado, pero aquí sería un calcetín perfectamente limpio y que al voltearlo esté sucio, o al revés, el calcetín sucio estaba en el interior limpio y se voltea para quedar sucio. Es difícil de describir, por eso te decía. Sin embargo, esa kenosis, esa puntada que hizo, pues le da la condición de Salvador. Un ángel, hablando como el ahí se me fue, la religión persa y meda, zoroastrianismo, de Lucas en el Evangelio, cuando habla de angelitos volando, nadie diría que puede Dios hacerse hombre en esas religiones de misterio, pero aquí en la religión cristiana Dios se hace hombre. Pero fíjate, lo grave del asunto es la humillación para despojarse de la comodidad de la divinidad, porque nunca se pudo despojar de la divinidad. ¿Recuerdan que no somos adopcionistas ni esas herejías históricas, sino manejamos el Theotokos, que María fue la madre de Dios, porque jamás dejó Jesús de ser Dios, siempre fue Dios, de embrión, de celulita en el vientre materno, era Dios, todo hombre, el Dios hombre, ¿no? Entonces, los problemas de los cristianos fundamentalistas que quieren salvar a Jesús o a María de no darle la tría, que María fue la madre de Jesús, no de Dios, eso es herejía pura, porque Dios no se puede descomponer. Era Jesús todo Dios, todo hombre, y María fue madre de Dios. No corredentora, ni que interceda, ni que esté viva, ella murió y va a hacer la resurrección, pero fue la madre de Dios, era todo Dios, todo hombre. Entonces aquí el asunto es el efecto kenótico, donde la divinidad se despoja de la comodidad de la divinidad para ensuciarse con la humanidad, la imago anthropos. Pero fíjate lo que dice el apóstol, que hagamos lo mismo. Entonces fíjate, quizás si me da tiempo aquí de mencionar, porque empieza así, tú lee todo el texto, yo lo estoy picando nomás. Está diciendo el apóstol que si algo vale la pena en Cristo, y vaya que sí, entonces tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Por eso dice en el 2, no sean contenciosos, no se peleen, sino tranquilos y vean a los demás
mayores. ¿Por qué? Porque esto hizo Jesús. Si Dios pudo tomar imago anthropos en esta kenosis para la gloria, porque al final así dice, ¿no? En el nombre de Cristo se dobla toda rodilla. Dios le exaltó a un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo nombre y toda rodilla confesará en el nombre de Jesús y le alabará, que es el Señor. Y toda rodilla, yo lo dije en un sermón en Zacapu, y creo que no lo he repetido más que en mis videos. Fíjate, de la majestad divina que este misterio, el Padre Paráclito, Patir, Paráclito y Logos, dice aquí que aún el Patir y el Paráclito, para poderlo entender, doblan la rodilla ante Jesús. Y todo es el efecto kenótico, el vaciarse de sí, la comodidad divina, para hacerse imago anthropos, y entonces va a ser exaltado. Pero se nos pide lo mismo. Ahora, claro, ninguno de nosotros somos dioses, como diría Eric Fromm, ¿no? Seréis como dioses, haciendo la alusión a la palabra satánica en un libro muy bueno que él tiene, pero bueno, nosotros no somos dioses, pero sí se nos pide hacer un efecto kenótico, es decir, despojarnos. ¿Y de qué dice el apóstol? Pues de la contención, ser humildes y ver a los demás como superiores a uno mismo. Ahí está el efecto kenótico. Si Dios pudo hacerse hombre, y con todo lo que ya dije, la forma de hombre dejando la forma de Dios de comodidad, no que dejara de ser Dios, y puede humillarse, ser siervo, muerte, resurrección, todo ese rollo tan profundo, y luego es exaltado, y se nos pide lo mismo, haya en ustedes el mismo sentir, hagan lo mismo, sientan lo mismo. Nada hagas así, sino vean a los demás como superiores. Entonces, nosotros entendemos razonablemente que somos superiores a otros, como otros son superiores a nosotros. Por decir, en capacidad física, en capacidad intelectual, en estudios académicos, en valores, en familia. Sí, hay gente que es superior a uno, pero nosotros somos superiores a otros. Eso no hay duda. Pero nos está pidiendo que tengamos el efecto kenótico para poder ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y te voy a decir cómo puede hacerse eso. Por ejemplo, mi trabajo es intelectual y hay quien trabaja con las manos. Puedo yo decir del que trabaja con las manos es superior a mí, porque yo no trabajo con las manos, sino es intelectual. Como él diría, este es intelectual, trabaja con el cerebro. Eso podría ser. Pero a lo que nos está llevando esto es tener la actitud sincera, honesta, como discípulo, de dejar al otro estar arriba de nosotros con el efecto kenótico de Jesús. Si Dios me hizo imago Dei para ser eterno, pero el Logos hace imago anthropos para salvarme, y el apóstol me está pidiendo lo mismo, pero después el Logos es exaltado y hasta el Patir y el Paráclito doblan la rodilla en la exaltación suprema, que es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces todos vamos a tener una exaltación si tenemos la capacidad kenótica de ver a los demás superiores, con disciplina, con determinación. Ya no porque el que trabaja con las manos hace cosas que yo no haría, sino por reconocimiento de decir, Dios quiere que lo vea y lo sienta superior a mí. Y entonces yo me bajo 2 rayitas, aunque intelectualmente lo rebaso, y no solo porque trabaja con las manos como artesano, sino porque decido tomar una posición kenótica, pudiendo Jesús ser en la comodidad divina, yo podría estar en la comodidad intelectual o capacidad física o otras cosas, pero renuncio a eso y veo a Él superior con la actitud de amor. Con la actitud de amor, de poderlo tratar, llevarme, soportarlo, tenerle paciencia, no verlo por abajo del hombro porque no usa el cerebro para trabajar, sino decir, es un semejante y lo respeto y me sitúo abajo del. Fíjate nada más qué hermosura lo que está diciendo el apóstol como discípulo. Y en algún momento llegará mi exaltación,
porque dice aquí que Dios resiste al soberbio, pero exalta al humilde. Entonces quiere decir que aún aquí y ahora, como en gloria, por supuesto, como pasa con Cristo, tendremos un momento de exaltación, de reconocimiento, de valorización, de aplauso, lo que tú quieras, por el efecto kenótico. ¿Qué te parece? Espero haberme explicado. Si no, ya sabes, consúltame a mi chat personal o échame una llamada, lo que necesites. Pero si necesitas, vuelve a ver el video para que te acabe de caer lo maravilloso de este pasaje en Cristo, en la divinidad, y el ejemplo, como dice el apóstol Pedro, que nos ha dado para seguir sus pisadas. Sí, se nos pide efecto kenótico. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Bueno, que Dios te sobrebendiga, échale ganas a todo y ve familia, amigos, prójimo, así, con una nueva visión, con la visión de Dios. Bueno, bendiciones y así quedamos hasta la próxima emisión.